Pese a los intentos para hacerle frente a la caída del precio del cobre el año pasado, Codelco registró pérdidas contables por 1.357 millones de dólares. Y queremos analizar los resultados de la minera estatal, y para eso tomamos contacto ya con el presidente del directorio de la corporación, Óscar Landerreche. ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Hola, ¿cómo estás? Bien, estamos revisando estas cifras que fueron conocidas ampliamente a través de los informes que se dieron el día de ayer y en la prensa reflejados ahora. ¿Son para preocuparse o responden a un escenario que ya estaba ampliamente previsto? A ver, yo creo que lo primero que hay que decir para dar tranquilidad a todos los chilenos, que son los ciudadanos de nuestro país, que son los dueños de esta compañía, es que el año pasado, el 2015, que fueron las cifras que se entregaron, Codelco ganó plata para los chilenos. Codelco entregó, de hecho, alrededor de 1.075 millones de dólares a las arcas fiscales que han servido para financiar todas las cosas que se están haciendo: salud, educación, vivienda, etcétera. Eso se hizo en gran medida, en realidad en su totalidad, como resultado de un plan de ahorro de costos que se implementó el año pasado, que se anunció en enero del año pasado, en enero del 2015, por 1.000 millones de dólares y que se sobreejecutó. Se ahorraron 1.200 millones de dólares. Sin ese plan de ahorro de costos, que fue resultado de los esfuerzos de todos los ejecutivos y los trabajadores de Codelco, no habríamos podido entregar esos recursos al fisco. Una cosa distinta es qué es lo que pasa con las cifras contables, y eso lo podemos discutir y te lo puedo explicar por qué son distintas las cifras reales de recursos, de dinero contante y sonante que se le entrega al Estado, de las cifras fiscales, de las cifras contables. Bueno, precisamente queremos conocer cuál es el significado de estas cifras contables, comprendiendo y preocupándonos como chilenos, tú ya lo señalabas, que es una empresa estatal y pertenece a cada uno de los chilenos, por el futuro de la empresa. Así es, mira, lo que ocurre es que hay un conjunto de activos que tiene Codelco, o sea, de inversiones que hizo Codelco hace como 10 años, entre 10 y 5 años atrás, que las hizo en los años del boom minero. Y en esos tiempos, esas inversiones se valorizaron a los precios que la gente pensaba que iban a existir para siempre, ¿no es cierto?, en esos años. Y lo que está haciendo el directorio de Codelco hoy, y la alta dirección de Codelco, es reconocer que esas valorizaciones que se hicieron en esa época quizá eran demasiado altas y hay que rebajarlas. Y eso es lo que genera esta pérdida contable. Es como que hace 10 años tú hubieras comprado una casa, ¿no es cierto? Compraste una casa, es una buena casa, fue una buena inversión, pero tú anotaste el valor de esa casa en 100, ponte tú, en 100. Tú dijiste, en esos tiempos dijiste, esta casa vale 100. Y ahora, a medida que ha pasado el tiempo, descubriste que en realidad no valía 100, vale 50, vale 70. Bueno, esa diferencia es la que estamos reconociendo en las cifras. ¿Por qué lo estamos reconociendo en las cifras? Porque las normativas contables de hoy exigen que las compañías reconozcan en las cifras cuando se producen estos deterioros de activos, pero además porque creemos que es importante en la práctica de sincerar las cifras, de decir la verdad, de decir que las cosas valen lo que valen y no cosas, digamos, imaginarias. Ahora, siguiendo en esa misma línea, precisamente el precio del cobre es lo que explica gran parte de estas pérdidas. Sin embargo, también se menciona dentro del informe que se entrega el que hay que considerar un deterioro por la participación, por ejemplo, en inversiones, pero también en divisiones que podríamos considerar emblemáticas, como Chuquicamata, está El Salvador, está Andina, está Ventanas. Sí, honestamente la gran mayoría de esta rebaja en el valor de inversiones, que por si acaso, para que la gente lo sepa, se llama impairment, lo pueden ver en la prensa, la gran mayoría de esa rebaja en el valor de las inversiones en realidad corresponde a una inversión, que es la inversión que tiene Codelco en Anglo American Sur, o Los Bronces. Codelco es propietario de un 20% de esa mina. Eso corresponde el deterioro del valor de ese activo corresponde al 70% de lo que estamos ajustando, así que en su gran mayoría es explicado por eso. Si no fuera por eso casi no se notaría el ajuste que hacemos. Esos ajustes en las otras divisiones corresponden a inversiones particulares en una y otra, ¿no es cierto? Cosas que se hicieron en una época que se valoraron a ciertos precios y ahora hay que hacer el ajuste y sincerar qué es lo que realmente valen. Pero la gran mayoría es la inversión en Anglo American Sur. Ahora, para la reducción en costo, más allá de que el 2015 se pudo reducir en un 8%, de acuerdo a las cifras conocidas, insisto, también Nelson Pizarro insiste en la eficiencia y la productividad. Ahora, la pregunta a partir de eso es ¿cuál es el margen? Y tomando en cuenta también el precio del cobre que va a tener para el próximo año, que está calculado por Hacienda en 1.15.
para este año. No 1.15, 2.15. 2.15, correcto. Sí, sería muy complicado ese otro precio. A ver, primero lo que yo quiero hacer es destacar el trabajo que se hizo el año 2015. El año 2015 Codelco logró rebajar los costos, como dije hace un momento, logró rebajar significativamente los costos hasta el siguiente nivel. Una buena manera de verlo es lo siguiente. El año pasado logramos que Codelco pasara de ser del 50% más caro de las empresas mineras de cobre en el mundo al 50% más barato. Logramos eso en un año tremendo. Logramos generarle al Estado 1.075 millones de dólares en un año en que se cayó en 20% el precio del cobre, se cayó en 40% el molibdeno, se cayó en 20% la plata, que también vendemos. Logramos, fíjese bien, logramos quizá el mejor récord de negociaciones colectivas que ha tenido en su historia Codelco. Los trabajadores mostraron un compromiso tremendo. En todas las negociaciones colectivas del año se lograron reajustes de 0% y rebajas en los bonos que se redujeron hasta a 20% de lo que eran los bonos tradicionales y un 50% de lo que estuvo otorgando la minería privada en la misma época. Y esto se debió al compromiso que tuvieron los trabajadores de Codelco con la empresa y con el país, que se plasmó en el pacto estratégico. Todo esto fue lo que estuvo detrás de la rebaja de costos del año pasado. Este año tenemos que continuar, porque efectivamente, como tú bien dices, la situación delicada del mercado del cobre va a durar algunos años. O sea, eso es así, y por tanto tenemos que redoblar los esfuerzos, pero yo estoy muy confiado, porque en un año así de difícil logramos estos resultados. Y yo creo que eso es el mejor momento de una compañía, cuando enfrentando situaciones difíciles logra hacer lo que tiene que hacer y contribuir al país. Ahora, volviendo a la cifra anterior, 2.15 el precio del cobre que está calculado para el plan de ajuste que anunció Hacienda. ¿Es posible que esta cifra pueda ser corregida en el curso del año a la baja incluso? Y considerando que 2 bajo 2, ya ha dicho el mismo Nelson Pizarro, es un precio que haría temblar a las mineras. Sí, hay que decir que en las últimas semanas ha ocurrido lo contrario. El precio del cobre subió, de hecho en estos días subió como a 2.30 y se estabilizó allá arriba. Hay que tener un poco de precaución con esa alza del precio porque efectivamente no es resultado de cierres de faenas o de aumento en la demanda, sino que es básicamente resultado de operaciones financieras, tiene un elemento especulativo, digamos. Hay gente que está comprando cobre porque prefiere esa inversión a otras. Entonces es un poquito frágil. No, yo creo que la mejor estimación que existen para el precio del cobre es que va a estar fluctuando en este rango entre 2, 2.10, 2.20, 2.30, 2.40, más o menos, digamos, va a estar fluctuando durante un par de años y ya por ahí, por el 2018, los datos objetivos muestran un déficit en la oferta del producto que debiera empujar el precio más cerca de 3, digamos, lentamente, obviamente esto no va a ocurrir instantáneamente. Así que inevitablemente vamos a tener un par de años complejos. La caída del precio por debajo de 2, lo único que va a hacer es que para Codelco es que vamos a tener que redoblar los esfuerzos. Nosotros vamos a continuar produciendo cobre. Nosotros vamos a sobrevivir este ciclo como lo ha hecho Codelco muchas veces. Esto ha pasado muchas veces en la historia y los chilenos siempre han mostrado, cuando se duda de ellos, que somos capaces de cumplir. Ahora, distinto es si durante este periodo, que se va a extender durante algunos años, se va a poder mantener el plan de inversiones para mantenerse en los lugares que ha tenido Codelco durante los últimos años también. Bueno, es por eso que otra de las cosas muy destacadas que ocurrió el año pasado es que el presidente ejecutivo de Codelco, don Nelson Pizarro, y su plana de técnicos y de ejecutivos, le dieron una mirada muy profunda y con mucho detalle al plan de inversiones de proyectos estratégicos, y lo que hicieron fue rebajar los costos de ese plan para los próximos 5 años en $4.500 millones, manteniendo los proyectos. Esto significa que se van a hacer los mismos proyectos, pero con menos. Eso es el signo de los tiempos en Codelco, enfrentando los desafíos, no contándonos historias, diciendo la verdad, pero, digamos, asumiendo con compromiso, con fuerza y con energía la tarea de hacer a esta empresa más eficiente para poder continuar entregando recursos a todos los chilenos. Sí, solamente la salvedad es que si la decisión para reducir los costos se tomó muy tarde, había una crítica de Villarino, lo conversábamos hace algunos meses en una entrevista anterior donde señalaba precisamente que esta decisión se había tomado tarde y que durante el periodo de las vacas gordas, cuando había que producir y vender, se obvió.
Bueno, yo estoy de acuerdo con la opinión de Joaquín Villarino. Yo creo que efectivamente en los tiempos de las vacas gordas, del precio alto, un poquito se fue muy laxo con los costos. Yo diría que no es solo Codelco, es la minería completa. En lo que respecta a este directorio y yo como presidente y Nelson Pizarro, que estamos a cargo de esta empresa por 2 años, este plan de reducción de costos en Codelco ha sido consistente y de hecho incluso un poco antes de que asumiéramos ya estaba empezando a reducir agresivamente costos Codelco. Obviamente que el año pasado fue más fuerte porque sentíamos desde principio de año que se necesitaba hacer un esfuerzo especial porque venía una situación complicada. Pero yo estoy de acuerdo. Yo creo que no hubo una mirada de largo plazo durante los años del boom y se pudo hacer un poco más de contención y de mirada más estratégica y de largo plazo. Pero bueno, estas son las cosas que ocurren en los mercados y hay que aprender de ellas para que la próxima vez lo enfrentemos de una manera más madura y consistente. Óscar Landerreche, presidente del directorio de Codelco, muchas gracias por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti. Bien, y de esta forma también estamos despidiendo Agenda Económica. Gracias por la compañía como siempre y la invitación es a que continúe con nosotros en CNN Chile.